Hola apreciados seguidores, esta es la lectura para el día de hoy. Si te gusta mi video, suscríbete y dale me gusta. Aries, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Aries, eres una persona que quieres estar al día en lo que pasa con el mundo y por eso te gusta hacer las cosas rápido porque quieres estar activo. En lo laboral van a celebrar el éxito que han tenido en las ventas y va a haber mucho movimiento en tu trabajo. Pon una vela verde. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Los números ganadores son el 0186. La respuesta es sí. Tauro, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Tauro, en tu vida familiar no quieres hacer los cambios que necesitas para solucionar los problemas económicos. Reflexiona porque tú debes dar ejemplo. Por otro lado, estarás realizando un viaje hacia un lugar desconocido. Te recomiendo que te informes primero para que no te lleves sorpresas desagradables. Pon una vela amarilla. Utiliza una manilla de protección. Y si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número de suerte es el 0043. La respuesta es no. Géminis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Géminis, si quieres lograr lo que quieres, debes pedir ayuda para que te colaboren en tus proyectos de trabajo. En tu vida sentimental te sientes sola porque no has logrado integrarte completamente con tu pareja. Trata de dialogar con él para crear proyectos juntos. Toma agüita de valeriana para tu estrés. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 3521. La respuesta es sí. Seguimos con Cáncer. Cáncer, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Cáncer, dices que tu situación actual se debe a karmas del pasado, pero las cosas no son así. Analiza y verás que no has actuado correctamente. En tu trabajo estarás muy activo y se te dará una gran oportunidad de cambiar de rango y esto te beneficiará enormemente. Pon una vela blanca. Utiliza una manilla como estas para protección y si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. Tu número es el 9119. La respuesta es sí. Leo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Leo, si eres una persona que no está tomando lo sentimental en serio, es mejor que se lo digas a tu pareja para que después no haya reclamos. En tu salud debes ponerle atención a tu circulación. Trata de hacer ejercicios todos los días para que vayas mejorando tu situación actual. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0661. La respuesta es sí. Virgo, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Virgo, a veces te expresas mal de las personas porque juzgas por lo que a ti te ha pasado en la vida, pero sí puedes ver que existen muchas personas buenas. Por otro lado, quisieras excederte en tus gastos o placeres, pero en el fondo sabes que no está bien. No solo porque perderías dinero, sino también tu estima. Pon una vela naranja. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número ganador es el 1133. La respuesta es sí. Libra, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no.
Libra, a nivel económico estás pasando por una situación difícil o de mala racha. Es hora de que empieces a hacer cambios. Evita hacer gastos innecesarios e inicia por hacer un pequeño ahorro. Por otro lado, estarás esperando que se cumpla una promesa que te han hecho, la cual te ilusiona mucho. Debes saberla esperar. Pon una vela amarilla. Utiliza una manilla de estas como protección y si necesita consulta llama al número que está en pantalla. El número es el 7127. La respuesta es no. La respuesta es no. Escorpión, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Escorpión, no te guardes para sí mismo los errores, por el contrario debes expresarlos para dar una enseñanza. Por otro lado, no estarás aceptando una invitación para un encuentro laboral. Te recomiendo que lo hagas sin importar que asistan personas que no son de tu agrado. Pon una vela blanca. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número de suerte es el 4648. La respuesta es sí. Sagitario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Sagitario, en este momento has logrado equilibrar tu salud porque te sientes más tranquila y relajada. En tu trabajo se te va a presentar la opción de cambiar de área donde te vas a sentir más tranquila y no estarás sujeta a mostrar lo que no eres. Pon una vela verde. Utiliza una manilla de estas como protección y si necesita consulta llama al número que está en pantalla. El número es el 0107. La respuesta es sí. Capricornio, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Capricornio, te estarás dando cuenta de las necesidades que hay en tu familia y vas a cuestionar el por qué no te lo habían dicho. En tu trabajo estarás recibiendo una comunicación muy importante con la cual podrás empezar tu proyecto o negocio. Pon una vela rosada. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 0700. La respuesta es sí. Acuario, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Acuario, tendrás mucha preocupación en tu trabajo porque no has logrado terminar tu tarea y esto te llevará más tiempo. Por otro lado, en tu hogar estarás perdiendo el control porque sientes la responsabilidad y esto te genera mucho estrés. Trata de relajarte y brindarle lo mejor a ti y a tu familia. Pon una vela verde. Utiliza una manilla como estas de protección. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 3600. La respuesta es sí. Piscis, ve pensando en una pregunta que al final te daré una respuesta del sí y no. Piscis, sientes que te estresas mucho por la rebeldía de tu hijo. No has logrado solucionar esta situación. Trata de dialogar con él para que vea que tú estás pendiente. Por otro lado, no te gusta que haya mucha congestión de personas en tu trabajo porque sientes que no les puedes brindar una buena atención a tus clientes. Pon una vela rosada. Si necesita consulta, llama al número que está en pantalla. El número es el 1749. La respuesta es sí.